bienvenidos a un episodio más de este podcast, Somos un Todo. El día de hoy tenemos un tema muy interesante titulado Señales del Mundo Espiritual, el cual les quiero compartir que pues hemos estado platicando desde que nos conocemos en muchos episodios de nuestra vida, cómo es que en distintos momentos han ocurrido este tipo de señales. Y a veces siento que no nos damos cuenta, son como señales muy sutiles, ¿no? Pero bueno, pues ahorita poco a poquito iremos compartiendo. Antes de comenzar, les quiero preguntar a Cris, a Rod, ¿cómo se sienten? Bienvenidos para este nuevo episodio. ¿Qué tal? ¿Cómo están, chicos? Dale, Cris. Hola, buenas noches. Muy bien, aquí para aprender del tema y compartir las experiencias relacionadas. ¿Y tú, Bueno, Rod? Rod, ¿qué tal? yo pues aquí ya saben, pues bien, más relajado el día de hoy. Después de hacer una meditación tranquila. Ya está en conexión. Rod ya Ya, está. no, ya. Él está listo siempre, nació listo. Muy En eso bien. estamos. Muy bien, pues me gustaría que comenzáramos un poquito como a que nos ayudaras en este sentido, Roda, a entender qué son estas señales, ¿no? Como tú cómo las entiendes, cómo nos pudieras compartir desde tu perspectiva a qué se refieren, qué son. Ah, bueno, ok, señales del mundo espiritual. Pues hay hay muchos conceptos acerca de las señales espirituales, pero pues voy a hacer referencia a algunas de las que yo me he topado porque prácticamente yo casi siempre hablo desde la experiencia. Ujú. Entonces, algunas señales pueden ser como platicábamos, como cuando vas a pedir algún trabajo y no sabes si te lo van a dar, pero sueñas algo y eso como que te da paz y tranquilidad y entonces resulta que pues luego sí te lo dan, ¿no? Eh, porque necesitabas ese trabajo o fue lo que tú le pediste a Dios, ¿no? Es también una respuesta. Señales, eh, lo, los angeloterapeutas también manejamos otros señales como plumas, cuando vemos algunas plumas, cuando vas a algún lugar y ves una pluma, hay señal de que como que estás guardado por los ángeles o los ángeles están contigo y cuando tienes alguna petición, hay plumas de que escucharon, o sea, como confirmándote, si te escuchamos y venías intranquilo, venías con tus cosas en la cabeza y entonces ves unas plumas y dices, ok, ya me quedo tranquilo que me escucharon. Es que así somos nosotros, ¿no? O sea, el cuerpo o los humanos así estamos como que siempre como que necesitamos la confirmación cuando ya nos escucharon. Otras señales son los números. Cuando vemos repetidos los famosos números 11 11 o los números espejo 12 12 21 10 10 9 9 3 3 5 5 8 8. Cuando hay repeticiones numéricas, también esas son señales, ¿no? Entonces, hay señales de muchas formas. Puede ser, por ejemplo, que vienes, por ejemplo, con algo en la cabeza, un problema, vamos a decir, un problema en la cabeza, pero luego cuando te subes al autobús, escuchas una persona decir algo y dices, eso que está diciendo, como voy a hacerlo o como que era para mí. Y ya te quedas más tranquilo, ¿no? O tienes la respuesta. Alguien dice algo y entonces ya te da respuesta, ¿no? A eso. Otras veces es como platicábamos hace rato, de repente abres la Biblia o estás leyendo algo, un libro, y ves una frase y dices, esta es la respuesta que yo necesitaba, o esto es lo que yo tengo que hacer para esta situación. Entonces, señales hay bastantes, o sea, de muchos tipos. En lo personal, una vez tuve que salir del país y yo me quedé muy preocupado porque iba a salir solo
mi familia se iba a quedar. No estoy acostumbrado a salir yo solo. Entonces yo estaba así como que, ay, Señor, por favor, manda a tus ángeles, pon aquí, no sé, mándame 28,000 ángeles aquí acerca de la casa, que cuiden mi casa con mis hijas, mi esposa, mi suegra, que las cuiden, por favor, que no, o sea, yo haciendo una oración súper grande, ¿no? Y cuando ya me fui, y entonces vi por ahí una plumita y dije, ok, me escucharon. Y cuál va siendo que cuando voy llegando, mi sorpresa, ya llegué del viaje, ¿no? Y yo ya, pues ya quería llegar a casa. Cuando voy viendo, o sea, algo increíble, casi como un camino de plumas, así como plumas alrededor, así dije, ¿qué? Aquí pelaron una gallina, ¿o qué? O sea, algo increíble, ¿no? O sea, bastantes plumas. Y y me cayó así como que la voz de que estábamos todos, estábamos todos cuidando tu casa. No Mm, te preocupes, estábamos aquí. Era como, pero eran muchas, muchas, o sea, como diciendo, sí, no era uno el que estaba cuidando, éramos muchos Varios. los que estábamos cuidando a tu familia y a toda tu casa. Entonces yo me quedé así como que, o sea que Mm, seleccionado con ujú. con privilegios. Pero son cosas que me han pasado así muy bonitas. Eh, Remarco lo del libro porque me ha pasado mucho que cuando estoy leyendo algo, o sea, estoy con algo en la cabeza, perdón, y luego me pongo a leer algo y ahí hay algo especial para mí. Y vaya que no ha sido una, han sido varias ocasiones en las que Dios me habla muy directamente con ese tipo de señales. Entonces, de manera general, pudiéramos decir que las señales es la voz de Dios dándote dirección, ¿no? Sí, O sea, si pudiéramos como darle una definición a este tema del podcast, pudiéramos decir eso, Ruth. sí, es claramente la voz de Dios, como quieras llamar, de Dios, del universo. También hay señales de nuestros seres queridos que nos acompañan. También hay señales de nuestros aliados de poder, a veces porque tenemos aliados de poder. Entonces, a mí también una vez, y se siente, ¿no? Cuando es algo diferente. Una vez venía manejando y venía practicando esto, ¿no? Es lo de las señales, cómo identificar las señales y de repente sale uno y brinca y dice, como que, da la vuelta aquí. Dije, ¿para qué? Da vuelta aquí. Y dije, pero en mi cabeza como que, vengo manejando y así como que, hey, pues no que quieres practicar. Sí. Ok, ya doy vuelta. Entonces, luego, ¿y ahora qué? ¿Me estoy entretiendo? Ok, no me entretiendo. Bueno, para no hacer el cuento largo, ya fui y me bajé. Vete hasta mero atrás. Ok, está bien. Entonces, es algo muy pequeño. Resulta que yo compro un creamer, una crema para café, pero que ya no la venden mucho. Es muy escasa. Y cuando voy llegando a ese lugar, paz, ahí me las encuentro. Y dije, aquí hay, yo sé que me voy a llevar. Dije, ok, gracias porque desde cuándo quería encontrar esto. Y dije, me dijo, ok, está bueno, agárralas. Ya, las agarro y yo voy. Ok, bueno, ya estoy practicando. Ya vengo con algo de sonrisa. Y caminó sobre el pasillo de la tienda y luego me dice, voltea. Y yo, "Volteo". Y volteo y me encuentro con una amiga que no había visto en quién sabe cuántos años. Y entonces es de Venezuela, mi amiga. Y no, pues olvídate ahí. La agarré, la abracé. Hola, ¿cómo estás? Y empezamos a platicar. Y me enteré de que ella estaba ayudando a unas personas que son refugiadas de otros países y que necesitaban ayuda, especialmente mujeres. Y entonces, de ahí pues ya empecé a contactarla y pues o sea, ya hasta me dijo bien dónde vive y empezamos ya a tener más comunicación. Entonces, eh,
fue algo, una experiencia muy bonita para mí, como que aprender a leer, a escuchar las señales, porque de cierta manera te ayudan, te guían, te conectan y creces. O sea, sí hay una aportación ahí en todo este, porque a veces, como te digo, pues para mí, o sea, que sea vano decir, ay, pues vas por un creamer de café. Sí, pero no había, ya tenía días que no encontraba y pedí practicar señales, pedí practicar. Me dijo, ok, bueno, pues empiece con esto. Y así es como empecé también a diferenciar señales. Oye, Rod, ¿siempre has escuchado esas señales o en algún punto te abriste a esa posibilidad? Y lo que a mí me parece curioso, yo creo que a las personas que nos pueden escuchar también es cómo es que tú escuchas una voz que te va guiando y que te va llevando a que sucedan esa serie de cosas en un momento. O sea, cómo es que un día vas manejando y alguien te dice, vuelta aquí. ¿Cómo Mm, sucedió? ¿Nos quieres platicar un e- poquito más de eso? Es práctica, es Mm. práctica. Como les comentaba, yo salí de la Academia Angelus y ahí la maestra nos enseñó muchas cosas, nos enseñó muchas cosas. Y es que, mira, a veces las religiones eh, te tienen en una, ¿cómo se llama? En un cuadrante, ¿va? Y no te puedes salir de ahí. Entonces mi ser siempre me decía como por ejemplo, esto es un cuadrante. No, tú necesitas algo más grande. O sea, algo más, o sea, este no es suficiente para ti, necesitas expandirte. Y esa ha sido mi, mi, mi vida, ¿no? O sea, yo voy y respeto todo, pero siento que me falta por conocer más y más y más. Y a veces en los lugares que yo he estado eh, no aprendía lo que por dentro yo sentía que necesitaba sacar o aprender. Ujú. Porque lo platicábamos en el primer capítulo, ese del alma, ¿no? Entonces, ¿cómo es esto de las cosas de las que te hablan? Les voy a contar una anécdota que tuve cuando era niño, no sé si ya se las conté. Estábamos en una alberca y lógicamente que esto está muy marcado para mí en mi vida. Estábamos en una alberca y había un pedazo de niños y el de adultos. Pues yo, un niño juguetón corriendo, pisé en la orilla y me fui hacia del lado al lado hondo, sin saber nadar. Entonces me caí y en ese momento como que se paró todo el tiempo. Caí y se paró el tiempo y yo solamente veía el escalón que se iba subiendo así ante mis ojos, o sea, yo me estaba hundiendo. Y yo solamente alcanzaba a ver así el escalón en cámara lenta cuando una voz, no sé cómo decirlo, pero es como una voz tranquila, relajada, que me dijo, no te desesperes, tranquilo, trata de no patalear y trata de contener la respiración. Ahora, relájate y trata de alcanzar ese escalón. Y yo lo veía así como que así con la puntita. Yo dije, pero no lo voy a alcanzar. Y hazlo despacio, tranquilo. Ok. Así con esa voz, o sea, esa voz así como que súper tranquila, relajada. Y alcancé así con la punta de la yema del dedo el escalón y dije, ya la hice. Pero en ese tiempo que yo estaba bajando, me de cuenta que mi vida se empezó a pasar por enfrente de mis ojos. Y yo dije, no, ya, este chavo aquí quedó. ¿Cuántos años Y tenía? como 7, yo creo, Estás chiquito. no sé. Estaba chico, no podía hacer nada. Sí, 6 años por ahí. Y entonces, gracias a Dios, alcancé a agarrar la puntita del escalón. Y no sé cómo, pero con esa puntita ya me di cuenta que si me hubieran empujado desde abajo, salí. Y ya salí y le dije a mi mamá, mamá, ¿sabes qué? Me anda ahogando. Y mi mamá, ni en cuenta. O sea, ella ni se enteró. Es más, ni sabía que me estaba ahogando.
si no hubiera sido por esa voz, ese momento, o sea, yo no estuviera aquí, la verdad. Y me han pasado dos que tres cositas así, eventos, que eso es lo que me ha hecho creer a mí que Dios existe, aunque la gente diga que no exista. Eh, Esas son mis convicciones, es lo muy personal, ¿no? Estamos hablando aquí de experiencias personales. Entonces, cualquier persona puede decir, era otra cosa, la, la". Entonces así lo concebí yo, que Dios me estaba hablando, o bien pudo haber sido mi ángel de la guarda, pudo haber sido, ¿me entienden? Otro ángel, Jesús mismo, no sé. Y pues esa fue la única vez que yo escuché y después ya no escuché realmente por un buen periodo de tiempo nada, hasta que, o sea, porque él se fue alejando todo esto de mí y hasta que ya como que mi ser ya no podía más y empecé a buscar un lugar donde yo me sintiera mejor para desarrollarme. Y pues ahora ya trato de ejercitar más esta, ¿cómo se llama? Esta cualidad. Intuición también pudiera ser. Intuición, sí, claro que Sí. sí. Apertura, ¿no? También, porque a veces igual sí llegan los mensajes, pero no los percibimos como tal. Ujú. Entonces fue desde los 7 años hasta ahora que decidiste ingresar a la academia. Pues O más que un nada que, poquito antes te volvió a suceder. pues más que nada, ¿cómo puedo decir? Digamos que esa es la que yo recuerde. O sea, una, porque en otra ocasión, es muy clásica en mi familia, estaba jugando en un techo, igual, voy corriendo y entonces no había barandal y yo piso y me caigo del segundo piso o del techo de la casa y va que caigo en un balde de agua con ropa que estaban lavando y caigo y digo, ¡zas! Y ahí perdí el conocimiento. Lo único que recuerdo es que desperté en la Cruz Roja y un tío estaba al lado mío. Y, o sea, ¿sí me entiendes? O sea, fue una casualidad que haya caído exactamente en esa bandeja de agua con ropa que estaban lavando en ese tiempo, ¿no? Sí, O sea, pero no puedo decir que siempre, o sea, sé que está ahí Dios, pero apenas es que estoy teniendo una conexión más cercana desde hace un tiempo para acá. O sea, ya aprender a lo que estamos diciendo, a ver los números, porque no le ponemos atención a veces, o no nos enseñan a ver las señales. Es muy raro que hablemos también de señales ya sea que en la iglesia o, no sé, o Aparte siento pongamos que son atención. sutiles. ¿Mm? Aparte siento que son sutiles. O sea, es como que veamos los detalles, que veamos y que nos hagamos caso, ¿no? En este caso, por ejemplo, en la voz que dices que escuchas y que yo te creo porque la verdad es que esa vocecita que te habla, esos ángeles que están a tu alrededor, que nos envían mensajes a todas las personas que te rodeamos, Mm. son muy acertados. O sea, yo no sé si tienes cámaras por ahí en nuestras vidas y de repente sacas frases o envías algún audio o envías algún mensaje que yo digo, bueno, pues ¿quién le da los chismes? Un pajarito, un angelito. Ajá, Ah, Angelito. pero, ajá, y también, no sé, como en qué momento también interesante, cuando ya te abres a esta posibilidad, es cómo distingues tu voz de ti, tú hablándote, y la voz del ser, ¿no? De los ángeles, de Jesús o de los seres que te comparten estas celestiales. señales. Ujú, ujú. Eso también me Eh, parece bien interesante. Como les comentaba, la meditación es una ayuda, o sea, ayuda como no tienen idea. Aunque sean 5 minutos de meditación, tómense 5 minutos de meditación, 10, 15, 20, 30, 1 hora, 2 horas, lo que quieran, pero empiecen por lo menos con 30 segundos o un minuto de oración, de conectarse con el Padre. Yo sé que estamos acostumbrados a pedir.
todo el tiempo, pero también hay que aprender a dar gracias por lo que tenemos. Hay que dar gracias por nuestro trabajo, hay que dar gracias por nuestras familias, por nuestros hermanos, por nuestros padres, por todos esos maestros que tenemos alrededor de nosotros de vida. Hay que aprender y tan solo con darse esos 30 segundos, cerrar los ojos y conectar con la divinidad, dando agradecimiento, créanme que va a ser un cambio y un impacto muy grande en su vida. Me deja pensando, Rod. Pero sí, o sea, tenemos que hacernos ese espacio, ese momento de conexión. Hacen toda la diferencia. O sea, yo también desde que comencé a tomar las terapias con Rod, que me ha hecho como mucho hincapié en la parte de la meditación. Sí, para mí ha sido en estos últimos días una parte muy importante antes de salir de casa, darme ese tiempo de hacer mi momento de meditación, de agradecimiento y de solicitar eh, la protección, la guía, el cuidado, las señales también quizás para tener esa posibilidad de verlas, de escucharlas, de sentirlas y poder llevar el día en esa sintonía, ¿no? Creo que Sí. hace toda la diferencia a que a veces salen las personas súper apresuradas, tú vas viendo cómo manejan a la defensiva, cómo llegan enojados, cómo pasan rápido por el lunch, o sea, todo eso así como que acelerados, rápidos, rápidos, distraídos, y si te das este tiempo, pues cambia toda tu energía y creo que ahí es cuando te puedes abrir a recibir esas señales. Y lo que preguntabas de cómo diferenciarlas es que ya cuando vas practicando, o sea, como te digo, vas meditando, entonces vas pidiendo la intercesión de los ángeles o de Dios, de la divinidad que tú quieras, que tú creas, y se va empezando a comunicar contigo. Entonces tú sientes cuando es un ángel o cuando es un aliado de poder, porque la energía es diferente, Mm. interactúa, ¿no? Es dinámica. La de los ángeles es más como, sí, por aquí. Y la de los aliados es como que, no, ¿qué te parece si mejor vamos a hacer esto, 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 otro y lo otro? O ¿qué te parece si le das para acá, ese es esto y ese es esto? O sea, es más dinámica. Del encuentro que yo tuve con Jesús, que fue lo más fuerte que he tenido, que fueron escasos, en un sueño, fueron 5 segundos si acaso, fue lo más fuerte que he tenido. Y cuando lo vi, haz de cuenta que ahorita sentimos así como ansiedad o miedo o nerviosismo o no sé qué voy a decir. Pero en ese momento cuando se me apareció Jesús o cuando lo vi, se quitó todo el sentimiento de angustia, ansiedad, miedo. N- No tienes miedo a nada. O sea, es algo bien diferente. Como que todas tus dudas se disipan, como que te unes como si fueras una luz. Imagínate como que viene una luciérnaga y se mete en un sol. O sea, sí. Si una lucecita y se pone en un sol y se hace todo una sola masa de energía, un sol completo. Y te unes en eso. Te fundes en el todo. Te desparramas en el todo. No sé. Es algo muy impresionante. Pero claro que su voz era, o sea, era muy padre. No sé, él sí es serio, pero a mí en lo como se me presentó era muy cool. Era como, pide lo que quieras, qué quieres saber, qué quieres aprender. Y yo así como que viéndolo así con mis ojotes, ¿no? Sí. Y ya después pum, me desperté. Mm. Entonces las energías son algo diferentes, pero como dices, son muy sutiles. Hay que aprender a, eh, ¿cómo se llama? Diferenciarlas. Ajá, ok, interesante. ¿Tú has tenido algún señales? ¿Has Mm, sentido, visto? Cuando ahorita solamente quisiera compartir brevemente en el asunto del trabajo, que en alguna ocasión
Yo ya les había compartido, creo que también en el primero o segundo episodio, que hubo un momento en la vida en que yo decía, ah, pues tengo el trabajo que siempre quise, entonces ya tengo como que la vida armada y yo no me sentía como muy cómoda. Y mi cuerpo, mi ser era cansancio, era incomodidad, era llanto, era enfermedad y era todo como complicado, como muy atropellado y como que no, yo no estaba plena, no me sentía bien. Entonces comencé a tomar terapia y en alguna ocasión ocurrió que soñé que trabajaba en una prepa y que daba clases en una prepa. Y yo decía, pero es que creo que lo que pasa es que no me gusta ser maestra porque entonces yo estoy en una secundaria, entonces no le encuentro sentido a que yo dé clases en una prepa porque sería lo mismo y no estoy feliz. Y me acuerdo que era en una prepa específica y era una dinámica muy padre lo que yo soñé. Entonces, me acuerdo que en la terapia con la psicóloga que también trabaja con Los Ángeles, le compartí el sueño y yo le dije, es que yo me sentía feliz, o sea, yo estaba muy contenta de que cómo se estaba llevando a cabo ese momento. Entonces pasa un tiempo y luego ya renuncio a ese trabajo y empiezo a buscar y busco en prepas y busco en la Wow. prepa que yo soñé, justo en esa Ah, y wow. justo en esa no trabajo. Ahí no, pero ahí fue el conecte para llevarme al lugar al que estoy trabajando ahora, que sí es una prepa y que sí se parece mucho a la dinámica que yo soñé y estoy a gusto, o sea, ahí ya tengo 5 años trabajando, Oh, hasta hace wow. poquito que yo hice como que reflexión y dije, pues cuánto tiempo tengo trabajando aquí, 5, y se han presentado como que algunas otras oportunidades, pero lo mismo que decimos, o sea, de repente no fluye. O sea, sí, pero no sé qué. Y bueno, termino quedándome ahí y entonces cada vez más horas, cada vez más horas, cada vez más horas. Y Mm, yo estoy contenta porque considero que voy ganándome experiencia, ¿no? Y que cada vez claro. pues aprendo más de estar en ese lugar. Sin embargo, esa fue como mi señal en algún momento que tuve a través de ese sueño y que lo ejecuté porque yo dije, bueno, pues quizá sea por ahí y es en el lugar en el que estoy. ¿Y crees? Qué A ver, padre. Cris. No, pues ustedes están con sus, con sus experiencias demasiado profundas, pero como todo en la vida hay niveles, ¿no? Y por algo se inicia. Ah, Y entonces la experiencia que yo quiero compartir, pues es más como la parte de cómo yo inicié a percibir un poco de estas señales, ¿no? Porque antes estaba como muy cerrada y con lo que comparte Rodney de que también éramos como muy cuadrados en cuanto a situación religiosa y demás. sí. Entonces, cuando sucedió o empezó a suceder como las cuestiones de salud de mi mamá, pues como que en ese andar fue que empezamos un poco a tener apertura a más cosas y fue que llegamos a esta terapia de Los Ángeles. Y entonces esta psicóloga de pronto a veces hacía talleres, meditaciones y demás. Y un día acudimos a una meditación, era grupal, este, y era como en los inicios, o sea, como de las primeras terapias que yo había ido, pues empecé a ir también a esos talleres. Entonces estábamos en la meditación, nos guía a la meditación, así como de que te imagines un lugar, que te dé tranquilidad. Generalmente cuando me guían así, siempre en mi cabeza es como algo natural, ¿no? Arbolitos, agua, aire, mucho aire. Entonces, pues ya, ¿no? Hicimos la meditación, ya yo, en mi mente creé ahí esa zona de tranquilidad. Después nos hace dibujar como el espacio en donde estuvimos o que pensamos o imaginamos. Y ya después nos reparte unas cartas, que era como de un oráculo de hadas y nos reparte una carta así a cada quien. Y entonces para mí ahí siento yo que fue como más la puerta de decir, ¡ah!
cómo fue esto posible, porque entonces la carta coincidía mucho con mi dibujo. Y entonces, como en la meditación también hacía mención de que si veíamos a una hada o a un ángel o a Dios o así, y yo justo en la meditación me imaginé una mariposa. Entonces, en la carta que me entrega era una hada, pero pues obvio las hadas tienen así como sus alitas que para mí hacía como mucha relación con las mariposas. Entonces, a mí como que esa ocasión fue como muy sorprendente para mí que haya coincidido tanto, algo que solo yo había tenido aquí en mi mente, y fue como una confirmación de decir, sí, aquí estamos. Sí, te entendemos, sí podemos saber qué puede pasar, ¿no? Y entonces ya a raíz de ahí yo como que agarré mucho cariño con las mariposas y empecé a como a identificar mucho a Dios con las mariposas, ¿no? Y entonces en esos momentos yo trabajaba, o sea, andaba en la calle, ¿no? Andaba notificando, entonces de pronto andaba en la carretera, de repente pues andábamos en la calle y generalmente pues siempre con tomando las precauciones debidas por la cuestión de inseguridad y demás. Entonces, cuando yo andaba en la calle era algo que me generaba mucha ansiedad por episodios que habíamos tenido de asaltos y demás. Entonces, a raíz de eso, o sea, de que tuve la meditación y demás, o sea, yo iba caminando en el centro y veía así muchas mariposas, ¿no? Y entonces para mí era así como de, no ando sola, estoy acompañada. Iba en la carretera, hacia a otro municipio y de repente se cruzaban así en cachos de carretera, así muchas mariposas o muchas, libélulas. Y también para mí era como verlas, era así como que para mí era como un anuncio que me daba Dios de que me decía, aquí estamos, tú no vas sola. Y a raíz de ahí, o sea, donde yo me parara, yo las veía. Y quizá en otro momento siempre las tenía, pero también igual no las había percibido, así. Y entonces a raíz de eso, de ese momento para acá, yo veo una mariposa donde la vea. Y para mí es como que Diosito me recuerda como de decir, aquí andamos, no estás, sola. Entonces para mí esa fue como como la primera conexión con esta parte y que hasta la fecha pues todavía mantengo. Y pues no se me da como mucha relación pues también con esa desconexión que yo venía desde antes con la cuestión divina y de Dios y demás. Entonces para mí eso fue como el inicio. Entonces no pero muy está tan buena. profunda como la de No, ustedes. ¿cómo Sí, no? de ¿Cómo mensajes no? Si es algo... claros, precisos y rotundos, pero bueno, yo creo que eso también es parte del trabajo de la meditación, como mencionan, de también tener como mucha conexión con nosotros y pues ya abres puerta y abres tu intuición y tu percepción pues para recibir lo que ellos siempre están dispuestos a dar. Algo que Sí, puede complementar también como una base científica, pues es algo que se habla en cuanto al libro de cómo hacer que te pasen cosas buenas de Marian Rojas Estapé, porque ella da como toda la parte científica desde el sistema reticular y partes del cerebro que se enfocan en cosas que te generan atención o a lo que estás enfocado y que ves más de ello. Ajá. Entonces, creo que se puede complementar, o sea, la parte científica, la parte espiritual pueden ir de la mano, no están peleadas y es algo que quería comentar nada más como que también aporta y que, pues bueno, si alguien también se interesa por el libro, está muy interesante. sí. Sí, está Sí, pero padre. es una señal súper, súper marcada, ¿no? Es decir, estamos contigo. Cuando ves una mariposa o una libélula, pues qué padre, ¿no? Porque también en ese momento necesitas esa palabra de apoyo en un momento difícil, ¿no? Y saber que cuando ves eso te da confort, es algo muy padre. Sí, pues sentirte acompañada.
Y que también, o sea, depende de lo que uno va viviendo, pues también es lo que uno va percibiendo, ¿no? Porque, o sea, es como a veces dicen eh, que puede ser la misma imagen, la misma situación, pero los que lo ven lo perciben diferente. Para cualquier persona es como de, ay, pues hay pasto, hay plantas, pues obvio puede pasar una mariposa por aquí, pero para mí no. Para mí es no, es Dios anunciándose. Ese- Su compañía. Pero entonces sí es una señal profunda. O sea, quizá claro. Sí, sí, sí. O sea, no. lo haces así como que, ay, no, no es tan profunda como ustedes. Y tú ves las señales en todos lados. Entonces sí es profunda, es importante. Y creo que todos generamos esos códigos con los seres que nos cuidan para poder entender que están cerca de nosotros, ¿no? En tu caso fueron las mariposas, en el mío son los colibríes, que en algún momento lo compartiré, pero ahí también se pueden generar códigos. Pues sí, pero Sí. bueno, estuvo muy interesante como quiera, que cada quien desde nuestra experiencia. O sea, por ejemplo, lo que decía Rodney, igual ya tiene más trabajo, tiene mucho, mucho camino andando en estos temas, entonces también él pues ya está un poco más abierto. Tú también, desde siempre has tenido como esa, pues, ¿qué puedes decir? Como Cualidad. sensibilidad también, ¿no? Pues sí, Cualidad. cualidad. Y que de alguna forma pues ya también uno va entrando porque pues nos va interesando y nos va haciendo bien. Entonces está padre que aunque son diferentes, o sea, me refería más como a la diferencia de las experiencias, no haciendo menos ni más unas de otras. Pero pues al final siempre es diferente. Pero Muy bueno, bien. yo creo que ya por esta ocasión aquí acabamos el episodio. Pues muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en el siguiente. Nos vemos. Pero bueno, hasta luego. Chao, chao. Bye. Bye bye.